Salmo 32, Salmo de David, Masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados, transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Vamos a ir en oración. Padre amado, te agradecemos por tu misericordia que nos rodea. Y gracias porque un día nos extendiste en la eternidad, en la persona de tu Hijo. Favores eternos para que podamos un día llegar a ser de tu pueblo. Ninguno de nosotros, Señor, lo merece. Sabemos hasta aquí todo es por gracia. Cada instante que respiramos, Señor, nada más es por tu misericordia. Porque si no fuera como nos recuerda tu santa palabra, ya seríamos consumidos. Padre, estamos delante de ti. Tu palabra se ha leído, pero queremos entender lo que quiere decir. Y por eso en esta mañana estamos aquí, que tú puedas hablar a cada oyente, que tú puedas, oh Dios, bendecir en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, tanto para el que expone como también para el que la va a recibir. Te rogamos, Padre, glorifícate en la enseñanza de tu palabra y que traiga, Señor, bien a nuestra alma. En Jesucristo te pedimos agradecidamente todo esto. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a continuar en la serie de los Salmos. La semana pasada estuvimos en el Salmo 31 y ahora vamos a estar en el Salmo 32. Este es un Salmo de David, dice nuestro texto Masquil. Quiero titular este mensaje, las bendiciones del perdón. De esa manera, las bendiciones del perdón. Se dice que una vez preguntaron a Martín Lutero cuáles eran sus salmos favoritos. Lutero dijo los salmos paulinos. Y el amigo que le preguntó quedó un poco desconcertado de esta pregunta. ¿A qué salmos paulinos se refería a Martín Lutero? Y Martín Lutero respondió el Salmo 32, el Salmo 51, el Salmo 130 y el Salmo 143. Estos salmos tienen algo en común de buscar el perdón o la penitencia, porque todos hablan, ¿no?, del perdón de pecados. Entonces eran los salmos preferidos de nuestro hermano Martín Lutero en el pasado. Ahora también quiero tomar las palabras o la ilustración de un teólogo muy conocido en el pasado, que era Agustín, el obispo de Hipona. Cuando él estaba, dice, muriendo o estaba en sus últimos días en su cama, allí en África del Norte, se decía que él tenía una paz completa porque meditaba en el Salmo 32.
Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Usted puede ver en nuestro texto, en su Biblia, aparece que este es un salmo de David y se clasifica como un salmo de masquil, que esto quiere decir, es un salmo que debe ser enseñado y explicado. Un comentarista dice que esta es una palabra particularmente que se usa para los salmos de manera didáctica, específicamente para dar instrucción y enseñar. Primero es un salmo de David y es un salmo para ser instruido. Y aquí el Salmo 32 es uno escrito entonces por David y de instrucción para aquellos los que van a recibir, porque trata de, con esto David mostrarnos de no cubrir sus pecados y nuestros pecados, porque el versículo 1, la parte final, dice cuyo pecado es cubierto. Es un salmo entonces que nos va a hablar, porque trata, ¿no?, para poder vernos también a través de este salmo. No sabemos en qué contexto de la vida de David tuvo este salmo escrito. Tal vez fue, algunos dicen, cuando pecó con Betsabé o en otras circunstancias, pero David dice cuyo pecado es cubierto. En otras palabras, su pecado ha sido perdonado. Ahora, hay varias veces ahí que podemos ver, 3 veces la palabra Selah. Siempre hemos dicho, David quiere que nos detengamos y meditemos. Como dice, ¿no?, una vez que has leído, una vez que has leído, detente. Medita, versículo 4, versículo 5, versículo 7, está la palabra Selah. Aparece 3 veces entonces en nuestro texto. Ahora, esto significa que hay que hacer una pausa, ¿no? Hay que descansar, guardar silencio, porque acabas de leer, acabas de escuchar, es el contenido de este salmo. Dios, hermanos, y también el corazón de David quiere que pensemos muy seriamente sobre lo que este salmo se comunica. Ahora, cuando venimos a la Biblia, vamos a descubrir que la felicidad se encuentra en una relación directa, personal con Dios. Ahora, si una persona está en una relación correcta con Dios, nos dice que vamos a tener gozo completo. Va a haber una felicidad rebosante, no importa las circunstancias. Pero si uno no está en una relación correcta con Dios, no importa lo que uno tenga o sea, la vida siempre va a ser muy solitario y va a ser una vida muy miserable. Cristo dijo que separados de Él nada vamos a obtener. Pero si tenemos comunión a través de Cristo, tenemos una felicidad completa. Ahora, la clave para tener una relación correcta con Dios es que hay que ir a Cristo primero, porque la Biblia dice que el hombre primeramente está muerto en sus delitos y pecados, y esto nos muestra que el hombre no tiene una comunión directa con Dios. El pecado bloquea, ¿no?, nuestra comunicación con Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están bloqueados, están anulados de la presencia de Dios. Entonces, el gran problema que toda la humanidad tiene es que todos han pecado. Y una relación con Dios íntima no es de manera automática. No lo es. El hombre necesita nacer de nuevo para disfrutar de todas las bendiciones que Dios ofrece. Por eso el versículo directamente dice, cuán bienaventurado, cuán dichoso, cuán feliz, o la delicia del hombre a quien es perdonada todos sus pecados. Entonces es un salmo de instrucción. Ahora, el hombre nunca podrá tener paz separado de Cristo. La única manera de encontrar paz es yendo a Cristo primero para el perdón de sus pecados. Ahora, no sabemos, si usted acaba de estar en este salmo, cómo David se sentía, porque yo creo que él entendía, como dice el versículo 5, la gravedad de su pecado. Dice, te manifesté, en otras palabras, te confesé mi pecado y no encubrí mi pecado. El hombre no quiere confesar sus pecados, por lo contrario los encubre, es lo contrario. Dice, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado.
Yo creo que David se sentía muy dichoso, como dice, muy bienaventurado. Como dije, no sé en qué circunstancia esto pasó con David, pero David también es consciente, como cada uno de nosotros, de que si Dios ha perdonado, si Dios es el juez, Él dice no culpable, es que ahí rebosa la felicidad de David, y David entendía eso. Cuando la ley, hermanos, nos somete a la severidad, ¿no?, del juicio de Dios, podemos decir que somos culpables. Pero cuando entendemos que Dios nos ha perdonado, no importa, ¿no?, lo que en el pasado haya sido, sabemos que si Dios nos ha perdonado, puedo descansar en paz porque estoy bien con Dios. Entonces la felicidad o la bienaventuranza de David es eso. David no ocultó por mucho tiempo su pecado, sino que lo confesó. Y David sabe qué es experimentar gozo, ¿no? O sea, verdadera felicidad. Porque al final Él invita, alégrense en el Señor, regocíjense justos. Esta es una palabra para los piadosos, para los que son creyentes. Ahora, como dije, este salmo nos instruye. La palabra masquir significa eso, para que todos podamos conocer la bendición del perdón. Por eso el título, ¿no?, las bendiciones del perdón. Este salmo entonces tiene que ver con el corazón de David, cuando David sintió la culpa. Vamos a ver entonces en este tiempo que nos queda para poder un poco aplicar a nosotros. Primero quiero empezar, para conocer las bendiciones del perdón necesitamos sentir la culpa de la carga. Repito, este es mi primer punto. Para reconocer las bendiciones del perdón necesitamos sentir la carga de la culpa. Podemos ver, yo creo que David se sentía muy culpable, ¿no? Para que alguien vaya a pedir perdón es que la carga es pesada. Pero en el presente podemos preguntarnos qué pasó con David. Normalmente en nuestros días como que el corazón del hombre está engrosado, el corazón del hombre no es sensible, como que la culpa no es tan, nadie es consciente de lo que hace o dice, todo se basa en emociones. A veces en lugar de sentirnos culpables cuando pecamos, muchas veces solamente usamos, ¿no? Tratamos de poder usar nuestra mente y tratar de que todo esté bien. Y no vamos, como David pone en su condición, ir a Dios, confesaré mis pecados. David sabía de su pecado, él se sentía muy culpable de todo lo que había hecho. Y por eso el versículo 3 y 4 nos dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Cuando el pecado abruma, siempre vas a sentir remordimiento. No, eres muy consciente de la gravedad. Y David aquí se sentía enfermo, en otras palabras. Versículo 4, porque día y noche, dice, tu mano pesa sobre mí. Como decir, toda la culpa, David lo sentía. Ahora, David también sabe apreciar el perdón de Dios. Él sabe cuán culpable es, de cuán terrible fue su pecado, pero también sabía, ¿no?, que Dios lo había perdonado. La parte final del versículo 4 dice, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. A veces el pecado puede ser no enfermizo, sino que puede uno a sentir, ¿no?, por dentro que le está consumiendo. Muy aparte de que la conciencia no lo pueda acusar o lo puede acusar, uno puede experimentar en el interior lo miserable que puede ser si es que no va a Dios. Pero cuando el corazón se ha endurecido, como que la culpa ya no se siente en uno, hasta que Dios puede volvernos a tratar. Eso es lo que David vemos. En la experiencia, ahorita traigo a memoria de Charles Spurgeon, fue algo así su conversión. Él dice, por años se sentía culpable, no sabía cómo encontrar el perdón de sus pecados.
hasta que un día encontró el perdón de los pecados. Pero Dios en ese tiempo preparó a este hombre, ¿no?, para ser un predicador de la gracia de Dios. Por eso el versículo 1 dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. La carga de nuestra culpa debe hacernos buscar, hermanos, ¿no?, la bendición o el perdón de Dios, cuyo pecado es cubierto. Ahora, ¿cuándo es que uno llega a experimentar? Cuando entendemos la instrucción de este salmo, ¿verdad? Cuando usted va a Cristo, cuando nuestras cargas están ahí en los hombros de Cristo. Como diría alguien: deja que te lleve a la cruz, donde conocerás la infinita misericordia de Dios. Necesitamos, o el hombre necesita ir a la cruz, ¿no? Y porque Cristo llevó allí mis pecados, tus pecados. Vamos a ir a nuestra segunda lección. Las bendiciones del perdón de Dios son grandes o grandiosas. La idea, hermanos, aquí detrás de la palabra bienaventurado o bendecido es la idea de ser feliz. Dichoso el hombre, ¿no? Feliz el hombre, o bendecido el hombre que tiene una correcta relación con Dios y que el favor de Dios está reposando en este hombre. Dios, hermanos, trae felicidad porque hay una comunión abierta. Ahora, como dije, la felicidad proviene de tener una relación correcta con Dios. Nada más. Por eso las bendiciones del perdón de Dios son grandes. Dichoso el hombre, feliz el hombre. Así comienza el versículo 1. O como otra traducción dice: oh, las alegrías del hombre, ¿no? Como también lo podemos entender de esa manera. Qué felicidad de aquel hombre que ha sido perdonado. Aquí hay muchas bienaventuranzas que vamos a enumerar. Por ejemplo, versículo 1 y 2, la bendición de una conciencia limpia. Una persona, ¿no?, que ha ido a Dios, Dios se encarga de esa persona, y es que Dios le concede una conciencia limpia. David usa aquí 4 palabras que están en el hebreo para pecado y 3 palabras para perdón, que nos ayuda a comprender lo que significa tener una conciencia limpia a Dios. La primera palabra para el pecado es transgresión, y el significado de esta palabra es rebelión. Alguien que se está negando someterse a la autoridad legítima de Dios. Ahora, Dios, hermanos, ha establecido sus normas, sus leyes, ha ordenado cómo el hombre debe andar o cómo debe comportarse, ¿no?, en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Pero cuando alguien transgrede o pasa ese límite, es alguien que, como dice, ha transgredido, versículo 1, ¿no?, cuya transgresión, esta es una palabra para pecado. Ahora, transgredimos cuando no nos sujetamos a lo que nuestra autoridad ha dicho. En este caso es Dios. La otra palabra es pecado, ¿no? Errar al blanco significa o perder la marca, mientras que la transgresión tiene que ver con la observación de algo que conocemos como la ley, ¿no?, lo que Dios ha establecido. Pero ahora el pecado es cuando no se llega a esa meta. Fallamos, ¿no? O es como das un tiro y fallas al blanco. Ese es el pecado. La otra palabra aquí es también para iniquidad. Versículo 2. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Esta es una palabra que significa doblado o retorcido. Tiene la matiz de pervertir lo que es correcto. En otras palabras, de errar, ¿no?, del camino. Cada vez que has hecho algo torcido, has cometido iniquidad. Y la otra palabra para pecado aquí es engaño. La parte final, versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Engaño, hermanos, lo entendemos, es encubrir, ¿no?, deliberadamente. O una falsedad, una hipocresía, intentando presentar algo que lo cubres con falsedad. Entonces, esas palabras que acabo de ver respecto al pecado nos condenan a todos como culpables ante Dios. Pero las palabras ahora
de perdón para David nos muestra lo que significa tener una conciencia limpia ante Dios. Y vamos a mencionarlo ahí, las palabras para perdón. Pero la primera palabra es perdonado o perdonado en nuestro texto. Esto significa quitar una carga o soportar. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro pecado es una carga que Dios mismo lo puede llevar en el madero sobre los hombros de su Hijo o quitarnos de esa manera. El Antiguo Testamento tenía que ver con el chivo expiatorio, ¿no? Que tenía que el sacerdote poner su mano sobre la cabeza de este animal y luego soltarlo. Eso hacía el sumo sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento vemos todo esto no como una imagen hacia adelante. Todo sacrificio apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, quien es el Cordero, como dice la Escritura, el Cordero que quita el pecado del mundo, o el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Él llevó nuestros pecados. Ahora solamente nos apropiamos de ese perdón cuando confiamos en Él. La otra palabra es cubierto, para tener una conciencia limpia. Ahí en nuestro texto, ¿no? Dios ahí nos dice el versículo 1, la parte final, cuyo pecado es cubierto. En otras palabras, fuera de la vista, eso significa este término. Dios pone nuestros pecados. En la parte de las Escrituras dice que Dios echa nuestros pecados hasta lo más lejos de nosotros, ¿no? O a las profundidades del mar. Eso significa fuera de la vista. En otras palabras, Dios ya no te va a acusar. Ahora, si estamos en Cristo, dice la Biblia que nuestros pecados están cubiertos por su sangre. Otra palabra, hermanos, para experimentar una conciencia limpia es no culpable. Como dice nuestro texto ahí, no culpable. Ahora esta palabra significa que ya no hay un cargo en contra de ti. Es como cuando un culpable está no frente al juez, pero ¿qué pasa si alguien toma tu lugar o alguien cancela la deuda? Simplemente el juez va a decir no culpable. Y ahí entendemos de la palabra en el Nuevo Testamento, ¿no? De que a nosotros se nos imputa la justicia de Cristo hacia nosotros, no culpable. Esto es, así como dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Entonces él creyó en el Señor y lo consideró o acreditó como justicia. Esta es una palabra en el Nuevo Testamento que, como dije, tiene que ver con la imputación de Cristo hacia el hombre. Ahora, aquellos que hemos experimentado el perdón sabemos que solamente la justicia de Cristo puede dejarnos a nosotros sin deuda, porque todo hombre desde que nace es deudor, ¿no? Contra Dios. Pero Cristo pagó esa deuda en la cruz si confiamos en lo que Él hizo. Así Dios acredita nuestra cuenta pagada completamente. Cristo es, ¿no?, nuestra justicia, Cristo es nuestra cuenta. Se dice que Martín Lutero dijo, el pecado tiene solo dos lugares donde puede estar. O puede estar contigo para que descanse sobre tu cuello o sobre Cristo, el Cordero de Dios. Si ahora descansa sobre tu cuello, dice Lutero, estás perdido. Y sin embargo, si recaes sobre Cristo, eres libre y serás salvo. Entonces, si tu pecado está sobre Cristo, puedes disfrutar de las bendiciones de una conciencia limpia. Estas tres palabras nos hacen ver, ¿no?, de tener una conciencia limpia ante Dios. Cuando aquel día nos presentemos, no va a ser por nuestros méritos, sacrificios, sino va a ser por la justicia de Cristo nada más. Quiero que pasemos ahora al versículo 6 al 7. La bendición de tener a Dios como tu refugio. Versículo 7 dice, como tu escondedero, tú eres mi escondedero. Eso dice, tú eres mi escondedero. El versículo 6 empieza diciendo, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. El mismo hombre del versículo 4, que dice, día y noche tu mano pesaba sobre mí,
o cómo experimentaba la carga o el ser oprimido. Ahora, este hombre del versículo 4 es el mismo hombre del versículo 6. Por eso ahora que todo santo ore a ti. Yo creo que el hombre, cuando es trabajado por Dios, cuando la ley de Dios le dice culpable, 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 uno va a decir, hay un juez, ¿no? O la conciencia me acusa. Es que Dios puso la conciencia, Dios puso la ley. No mentirás, no robarás y todos los mandamientos. Hay un juez, pero ese hombre puede refugiarse. Por eso estoy diciendo el versículo 7, tú eres ese refugio, ese escondedero. O sea, hay esperanza, hay seguridad de que puedo ser perdonado. Versículos 3 y 4 nos comunicaron de un hombre que no oculta su pecado, sino que está buscando un refugio, un escondedero. Puede ser que esté este hombre desfalleciendo, esté deprimido. Puede ser que su cuerpo, su alma, como dice, esté enfermándose. Pero nunca perdió la fuerza, ¿no? O la esperanza. Por eso dice, no encubrí mi pecado. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? El Nuevo Testamento nos da un poco más de información, que a veces cuando uno peca incluso puede llegar, ¿no?, la muerte. Quiero que podamos leer 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30. Yo voy a dar lectura. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice: por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. No, por el pecado. Hay muchos que incluso la fragilidad o la falta de insensibilidad hacia el pecado puede llevarlo a la muerte. Incluso Santiago nos dice, si alguien está enfermo, ahora no sabes, enfermo por razones de pecado, dice, ¿no?, que vaya a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Por eso el versículo 6 en el Salmo nos dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a ella. Esto se refiere al juicio de Dios. El hombre que ha experimentado el perdón de Dios no necesita ya temer el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ha ido, se ha refugiado, se ha escondido, ha huido a Dios. Ahora sí, ¿no? Ya no hay temor, porque mi esperanza está en Jesús. Si Cristo ha tomado el juicio de Dios, entonces estamos salvos. Y Cristo es nuestro escondedero. Cristo es nuestro refugio. Versículos 8 al 9. Aquí la bendición de la instrucción de Dios. Dios sigue bendiciendo. Versículos 8 al 9. Yo te haré saber y te enseñaré. La bendición de la instrucción de Dios. Algunos entienden que versículo 8 y 9, David está instruyendo a sus lectores. Como vemos, este es dice Masquil, un salmo de instrucción. Yo prefiero tomar estos versículos como Dios hablando, ¿no? Dios hablándonos, Dios instruyéndonos como uno, informándonos de cómo obtener el perdón. Ahora estos versículos dicen que Dios enseñará y guiará a cada persona. Eso es lo que podemos así, ¿no?, ver rápidamente. Si confesamos nuestros pecados, vamos a tener una sensibilidad a su palabra. Yo te haré saber y te enseñaré. A veces el deseo, ¿no?, de que la palabra de Dios sea un deleite es simplemente por la insensibilidad hacia el pecado. Cuando hay pecado, tal vez no nos da ganas de leer, pero cuando confesamos nuestros pecados necesitamos más, ¿no?, de la palabra de Dios. Y Dios nos hace, hermanos, tan sensibles a su palabra, y Él nos dirige, como dice, a su camino, y el camino en que debes andar. Dice: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Pero inmediatamente nos ilustra ahí usando a dos, ¿no?, a animales que conocemos. No seas como el caballo o como el mulo. No debemos ser tercos o obstinados como estos animales.
Por lo contrario, ¿no? Confesemos nuestros pecados y vamos a obtener la bendición de ser sensibles a su palabra, y Dios de esa manera trabaja en nosotros. Ahora, no sé si tu conciencia, hermanos, está siendo sensible hacia el Señor, pero yo creo que es algo que debiéramos pedirle perdón al Señor si estamos descarriados. Versículos 10 al 11. La bendición del gozo de Dios. La bendición del gozo de Dios. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. David termina este salmo contrastando a dos hombres, ¿no? Uno, los impíos o los malvados. Muchos son los dolores del parto. En otras palabras, el hombre que peca siempre va a estar, ¿no?, llevando las consecuencias de sus pecados. Esos son los dolores. Pero hay un dolor de tormento eterno. Pero el contraste ahora es, pero el que confía en el Señor. Ahí podemos ver la bendición o la bienaventuranza del hombre cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Y ahí uno puede ver el amor de Dios. Ahora, versículo 11 dice, justos, ¿no? Aquellos rectos de corazón, porque han confesado su pecado. Aquellos que han abrazado la misericordia. Dice, la misericordia lo rodeará, versículo 10. Porque han escuchado al juez del universo decir, no culpable. Estás libre de tus pecados. Estás libre de toda condena porque Cristo ha pagado la pena. Ahora, saber todo eso debe llevarnos a regocijarnos. Por eso termina el salmo, alegraos en el Señor y regocijaos. No podemos vivir vidas miserables, vidas tristes cuando sabemos que ya no eres culpable. Por eso David nos invita o nos invoca. Ahora, esa es la mayor noticia, ¿no? O la mejor noticia que el hombre puede escuchar. Termino ya esta parte citando las palabras de Juan Calvino. Él lo resume de esta manera. Les voy a leer. Dice, David aquí nos enseña que la felicidad de los hombres consiste solo en el perdón de los pecados, ya que nada puede ser más terrible que tener a Dios como enemigo, ni puede ser amable con nosotros de ninguna otra manera que no sea perdonadas nuestras transgresiones. Estas son algunas de las bendiciones, hermanos, de experimentar el perdón de Dios. Tener una conciencia limpia. Que Dios sea nuestro refugio. Que Dios sea nuestro instructor y que tengamos gozo. Ahora termino con esta pregunta, mi respuesta. ¿Cómo experimentamos esas bendiciones de su perdón? Esto me lleva a mi tercer punto. Las grandes bendiciones del perdón de Dios se experimentan cuando confesamos nuestros pecados. Repito, las grandes bendiciones del perdón de Dios se experimentan cuando confesamos nuestros pecados. El punto llamemos de inflexión en este salmo es el versículo 5, donde David confiesa su pecado. Te manifesté mi pecado. Y el versículo 6, donde nos exhorta a todos los que leen o estudian, dice, ¿no? Por eso, que todo santo, en el pasado, en el presente, en el futuro, Masquil dice que todos los santos oren a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ahora, el hombre tiene que ir a Dios, el hombre no tiene que ir a un sacerdote. El hombre no tiene que ir a un hombre, a un santo terrenal como en la tradición se nos enseña. Y aquí esta es una oportunidad para el arrepentimiento. Cuando Dios apela a tu conciencia, o cuando la ley te acusa, o cuando te has errado al blanco, hay una oportunidad. Pero si no, hermanos, si eso no se hace, la palabra del Señor es claro. Dice Proverbios capítulo 29,
Versículo 1. El hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Ten en cuenta que David confiesa sus pecados aquí directamente al Señor. No lo hace ante un sacerdote, ni siquiera a quien había hecho el daño. El pecado, hermanos, primero es contra el Señor y por eso debe confesarse. Ahora, ¿qué significa confesar el pecado? Primero, confesar significa reconocer nuestro pecado a Dios. ¿Qué significa confesar el pecado? Confesar significa reconocer nuestro pecado a Dios. Eso tiene la idea de reconocer abiertamente los pecados que uno tiene. El Nuevo Testamento usa esta referencia, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. No hay que cambiar el significado de pecado. Pecado es pecado. Nada más, no hay otra manera. No hay otra excusa. Simplemente reconocer, Señor, pequé. Y hay que confesarlo para experimentar la bendición de Dios. Confesarlo. Por eso David dice, mi pecado te declaré o mi pecado te confesé. Ahora, el pecado hay que verlo como algo serio. Cuando más te acerques al Señor, vas a ver que es más serio tu pecado. Porque tu pecado puso al Salvador en la cruz. Recuerda, el pecado siempre causa daño al nombre de Cristo, a otros dentro del cuerpo de Cristo, a ti mismo. El pecado crea barreras entre nosotros y Dios y entre los seres humanos. Por eso debemos tomar en serio el pecado. Y por eso la confesión de pecado no puede ser algo frío, hermanos. ¿Qué más aprendemos? Vemos el pecado confesado como perdonado. Perdonaste la culpa de mi pecado. La parte B del versículo 5. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Con esto quiero decir que no hay pecado tan grande o tan malvado que Dios no puede perdonar. Si realmente has confesado y realmente has visto tu maldad, hermanos, tu pecado ha sido perdonado. Ahora, si hay alguien que te acusa, es Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 11. Satanás es el acusador de los hermanos. Pero tú puedes disfrutar la felicidad porque la sangre del Cordero satisfizo completamente todas las demandas de la justicia de Dios. Y debemos descansar en esa promesa. Él murió por mí. Él llevó mi carga, Él llevó mi pecado. Solamente eso tenemos que recordarnos. Confesar significa aceptar la responsabilidad de nuestro pecado. El pecado nos engaña. Ahora, confesión o arrepentimiento significa que estamos eliminando el engaño. Por eso el versículo 2, la parte B, podemos ver, en cuyo espíritu no hay engaño. Hay que ser honesto ante Dios. Aceptar la responsabilidad, ¿no? Las consecuencias. Y no ocultarlo, porque Proverbios 28, versículo 3 nos dice que aquel que oculta las transgresiones no va a prosperar. Quiero dar lectura. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. No se puede jugar a la confesión. Tienes que abandonarlo. Pero si no has confesado, ya sabes a lo que te puedes atender. Ahora, aceptar la responsabilidad significa también que si hemos hecho daño a un segundo, a un tercero, hay que pedirlo perdón. Y si es que hemos dañado en algo, hay que restaurarlo. Eso es algo que debe hacerse, pero primero tu conciencia limpia ante Dios. Ve a Dios y de ahí al hombre. Y allí, hermanos, la bienaventuranza del perdón de Dios cuando confesamos nuestros pecados. Termino repitiéndome. La confesión, hermanos, implica reconocer nuestro pecado ante Dios y aceptar la responsabilidad. Como conclusión,
El perdón y la libertad de la culpa solamente se encuentra en Cristo, solamente en Cristo. Hoy el hombre puede ser libertado, ¿no?, de todas sus culpas si solamente acude a Dios, si solamente busca el perdón de sus pecados y ya no los encubre. Esta bienaventuranza está disponible para todo pecador. Vamos a orar y que el Señor nos siga siendo sensible, ya que Jesús nos ha perdonado. Oremos. Padre misericordioso, que todo hombre acuda a buscar tu misericordia. Un día nos extraviamos y en tu amor, Señor, nos recogiste. Pero una vez que hemos experimentado tu perdón, lo dulce, Señor, que es estar en tu presencia, a veces, Señor, fallamos y, Señor, es amargo todo eso en nosotros. Como David experimentó aquí en su cuerpo, la enfermedad. No nos dejes en nuestros pecados, te lo pedimos, oh Dios. Que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos. Y si en algo hemos fallado, te pedimos que nos perdones. Y si hemos fallado a nuestro prójimo, al hermano, ¿cómo puedo yo orar si estoy resentido con mi hermano, como acabamos de cantar? Señor, haznos sensibles a tu voz para poder ir corriendo hacia ti. Y en ti está la felicidad, en ti está la buena noticia del perdón de pecados. Gracias por este recordatorio y gracias por enviar a nuestro Salvador de nuestros pecados, a Cristo Jesús en la cruz. Bendito seas, oh Dios eterno. En nombre de nuestro amado Señor Salvador te pedimos todo esto. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.